Amén, amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver el tema en el capítulo 7, huir de la fornicación. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Gloria al Señor. Habla Pastora Mauri. Queremos ver esta enseñanza. Que Dios nos enseñe. Que sea el Espíritu Santo tomando control. Amén. Y me quite a mí y sea Él enseñando. La oportunidad de servir a Dios como líder nunca ha sido tan grande como en el presente. Estamos en el umbral de la cosecha de la 11ª hora, tiempo para el cual se alcanzarán más almas para el reino de Dios que desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a poner al lado las niñerías de este mundo. Jesús ofrece el yugo de una vida disciplinada a los que quieren unirse a los rangos de su poderoso ejército. Hay más hombres que fracasan una y otra vez que llegan a la posición de líderes que los que fracasan cuando están preparándose para el liderato. Amén. Satanás ha determinado destruir a toda persona que ocupe alguna posición de liderato. En la vida cristiana se ha descubierto a un aliado en nuestra naturaleza carnal. A medida que Dios prepara a los hombres y las mujeres para asumir posiciones de liderato, victoriosamente también los equipa para batallar contra Satanás y conquistarlo. A pesar de esto, muchos se rinden ante las tentaciones inmorales y son agregados a la lista de las pérdidas espirituales en el reino. Mi propósito en este capítulo es mostrar cómo evadir esas estrategias del enemigo, amén, cómo esas tragedias innecesarias y explicar un principio crucial para la sobrevivencia de los hombres. Entraremos en el punto A, amén, y vamos a ver el subtema ahí, inmoralidad, la ruina del líder. Inmoralidad, la ruina del líder. La impureza moral siempre ha sido la ruina de muchos líderes cristianos, pero nunca ha sido un problema tan común como lo es hoy. Los ataques del diablo contra la familia y las relaciones matrimoniales jamás habían sido tan fieros. El mundo enseña una moralidad que conduce al adulterio, la fornicación y la homosexualidad, pecados que han ocasionado la destrucción de grandes naciones, civilizaciones de siglos pasados. Hoy son glorificados como los nuevos estilos liberales de la vida. En algunos países la literatura pornográfica está a la venta en tantos lugares que aún los niños inocentes pueden comprarla. Un torrente de impurezas morales ha descendido sobre la tierra. La profecía de Pablo respecto a que los hombres perderán sus afectos naturales en los días del fin se ha cumplido. La mayoría de las personas en este mundo se burlan de la santidad del matrimonio, favoreciendo la cohabitación ilícita. Los hombres impíos que trabajan en los medios de comunicación presentan la inmoralidad sexual como algo normal. La historia y la Biblia muestran lo contrario. Amén. Un esposo y una esposa viviendo en fidelidad marital es la única manera normal de vivir. Amén. Entonces ahí vemos en el punto A cómo este mundo se ha corrompido
como especialmente este país y muchos países de Europa, casi la mayoría en el mundo, ya ven normal, amén, que un hombre y una mujer tengan sexo fuera del matrimonio. Ya ven normal en todos los estados de este país que un hombre con hombre o una mujer con mujer tengan sexo, cuando eso es abominación a Jehová. La inmoralidad ha arruinado a muchos líderes de la iglesia, porque es la primera trampa que el enemigo les manda para que ellos caigan. Y después lo que hace el enemigo, que los deja con un sentimiento de culpabilidad. Los deja con avergonzados delante de Dios. Y después de que han caído en la trampa del enemigo. ¿Y por qué pasa esto? Amén. ¿Por qué muchos líderes se desvían? ¿Por qué cuando ya están en el liderato se olvidan de lo que aprendieron en el camino de las enseñanzas? Es porque no han renovado su espíritu a diario. Un cristiano, un líder, debemos de vivir renovando nuestra mente a diario. No le podemos dar lugar a nuestra mente, a nuestra alma, cuerpo y espíritu que se descuide ni tan un solo instante. Dios quiere que vivamos una vida de santidad. Dios quiere que vivamos una vida para Él y solamente para Él. Dios quiere, aleluya, que el sexo sea practicado solamente con la esposa y el esposo bajo el santo matrimonio de la ley y de la iglesia. Amén, gloria al Señor. Estamos viviendo los tiempos de Noé. Y la palabra dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Andirema Shendera Kala Rabasojalaya. Y Ramandirikia Rabasojalaya. Volvámonos a la santidad. Volvámonos a los días de Abraham, de Moisés, aleluya. Volvámonos a los días, aleluya, en que Dios quiere redimir a su pueblo y santificarlo. Oh, gloria al Señor, aleluya, alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre, amén. El enemigo es un experto en hacer caer al líder, porque cuando él hace caer al líder en el pecado, entonces mancha todo el pueblo. Todo el pueblo es manchado por ese pecado. Todo el pueblo, aleluya, recibe la misma maldición. Cuando David censó al pueblo, no lo hizo con el permiso de Dios. Y eso trajo grandes consecuencias, que más de 80,000 personas, amén, murieron por el pecado de David. Amén. El pecado trae grandes consecuencias y lo vemos en la Biblia cuando los grandes siervos de Dios cayeron en el pecado del adulterio, en el pecado de la fornicación. Sansón cayó en el pecado de la fornicación, amén, porque él no era casado, pero estaba practicando una vida de fornicación, y eso le causó el quedar ciego, que le sacaran los ojos, y le causó una muerte espiritual y una muerte física. Gracias a Dios se arrepintió y fue salvo, amén. Número 1 del punto A, causas de la inmoralidad. Causas de la inmoralidad. Punto A del punto 1. Inseguridad personal. Inseguridad personal. Cuando un hombre cae en adulterio. Cuando un hombre cae en adulterio, ello a menudo es una indicación de baja estima propia. La inseguridad personal, falta de fe y confianza en Dios, es la raíz de la mayoría de los fracasos que envuelven la sexualidad. Mire qué importante. Dice que la mayoría de los hombres o mujeres que caen en una inmoralidad sexual es porque tienen la estima baja. Algunos hombres consideran que tienen que demostrarse deseables ante el sexo opuesto y se envuelven en el coqueteo de la inmoralidad. El coqueteo a menudo conduce a la horrible caída en los pecados de adulterio y la fornicación.
lesbianismo y homosexualismo, masturbación. Si estamos inseguros sobre quiénes somos o de nuestro llamado, caeremos en el orgullo y en el pecado de la búsqueda de prominencia. Tratamos de compensar la deficiencia que sentimos haciendo uso de la jactancia de nosotros mismos y diciendo cosas que pensamos que nos darán una estatura más elevada ante los ojos de los demás. Otra clase de inseguridad que resulta en el fracaso sexual es la inseguridad matrimonial. Voy a parar ahí para explicar la inseguridad personal. ¿Por qué viene una inseguridad personal? Es un ciclo vicioso que se viene dando en muchas familias cuando hay un hogar disfuncional. Cuando uno de la pareja ha pecado. Amén. Se ha desviado de no cumplirle a su esposa, a su esposo, su deber conyugal. La palabra de Dios dice que la pareja solo se debe de separar. Amén. Para ayunar, para buscar en oración o de mutuo acuerdo. Si la pareja está en mutuo acuerdo y resisten estar un tiempo separados, amén, por motivos ajenos a su voluntad, amén. Muchos niños tienen inseguridad y muchos jóvenes y jovencitas inseguridad personal porque vienen de un hogar disfuncional. ¿Qué significa un hogar disfuncional? Un hogar disfuncional significa cuando hay pleito en esa casa, cuando hay adulterio, cuando hay pecado, amén. Cuando el padre abandona el puesto de sacerdote y se va con otra mujer. Cuando el padre abandona a sus hijos y no los cuida como debe de cuidar a su esposa y a sus hijos. Cuando una madre abandona a sus hijos y a su esposo y se va con otro hombre. Eso es un hogar disfuncional. Amén. Dios quiere que el padre sea la cabeza del hogar, el sacerdocio del hogar, y cuide de su esposa, la sustente y la cuide, y cuide sus hijos y les enseñe la palabra y ore por ellos. Amén. Atamos todo espíritu que está atacando a los matrimonios en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea Dios. El punto B, inseguridad matrimonial. La vulnerabilidad moral, al igual que el orgullo, tiene sus raíces en la inseguridad personal. Con la diferencia que solo una inseguridad en nuestras relaciones matrimoniales. No hay misterio alguno respecto al por qué un hombre o una mujer de Dios pueden fracasar al caer en el pecado sexual. Esto sucede con regularidad y la mayoría de las veces por las mismas razones. Pocos pecados son mencionados tan a menudo como este a través de toda la Biblia. Salomón amonesta al joven para que tenga cuidado en sus relaciones con el sexo opuesto, masculino o femenino. Pablo exhorta acerca de la necesidad de tener unas relaciones sinceras y amorosas con su esposa a fin de evitar caer en el pecado de la fornicación. Primera de Corintios 7:1 al 7. Primera de Corintios 7:1 al 7. Sin embargo, hay ministros que pasan por alto escuchar estos consejos prácticos y caen precipitadamente en la trampa de Satanás. La tragedia es que esto sucede en una época en la cual los campos del mundo están necesitados de obreros que se paran firmes y se esfuercen a recoger la gran cosecha de almas. La voluntad de Dios para el hombre es que viva fielmente con una esposa. Cualquier violación a su orden en este respecto es pecado. La Biblia nos enseña que en tales relaciones hay gran gozo, felicidad y satisfacción como resultado de mantener una relación matrimonial apropiada y legales. Dios designó desde el principio que el hombre y la mujer encontraran la paz emocional, el compañerismo y satisfacción de sus anhelos en el vínculo matrimonial. En contraposición a tal vínculo o unión legal, jamás encontrarán felicidad en el estado de